Buenas noches, soy Mauricio Altamirano, conocido como Mauricio Quiero Saber, transmitiendo en vivo desde San Salvador, El Salvador, este 26 de junio de 2025 a las 10 de la noche con 7 minutos. Estoy transmitiendo en vivo por Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, y Facebook, así es. Bueno, estoy haciendo un programa especial desde hace ratitos, que no lo había podido continuar hasta el día de hoy, que habla sobre, voy a repetirle esa parte, me pidieron que hablara sobre la casa de los Girola. Esa es una casa acá en El Salvador que es famosa porque asustan. Y hay mucho morbo alrededor porque se dice que la familia Girola tuvo pacto con el diablo. Entonces, a mí, cuando me hicieron la propuesta, realmente no me gustó mucho, precisamente por la morbosidad que está detrás de eso. Entonces, lo rechacé. Después retomamos el tema con mi esposa, lo platicamos y hemos decidido darle un marco más amplio, más completo, un marco profesional, desde la mística del oculto, la ciencia ocultista. Y pues este es el tercer episodio. El primero hablé allá en el lago de Ilopango, qué es lo que sucedía ya ahí alrededor. Pueden ver el programa, quienes no lo han visto. El segundo episodio fue una ampliación más enfocada a la parte indígena. Y como vamos caminando en la historia, vamos a ver, bueno, ahí déjalo. Y como vamos caminando en la historia para darle un sentido congruente y completo a esta historia, pues ahora vamos con la parte de la conquista española. No voy a hablar, bueno, sí voy a hablar de historia, obviamente, pero voy a hablar de aquella historia que no es conocida, lo que he visto de forma clarividente. Así que eso es lo que les voy a exponer. Sé que hay personas pues, que no son salvadoreñas que me miran. Los invito igualmente a ver el programa por una razón, porque sé que van a sacar información que va a ser útil para su vida, para sus países, y se van a dar cuenta de algunas cosas pues, que nunca han sido reveladas hasta el día de ahora, precisamente porque no quedaron escritas en los libros. Una vez yo vi en la televisión algo que mencionaba una persona que decía que la historia que leemos es la historia escrita por el que ganó la batalla, no por el perdedor. Entonces, en este caso, América Latina perdió ante la corona española y vamos a ver algunas cosas ocultas para ustedes que no son conocidas en este programa. Ok. Bueno, aquí hay una sorpresa bien interesante, porque, bueno, Cristóbal Colón, no sé si ustedes tienen un marco, un antecedentes de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un hombre de muchas ambiciones y tenía como objetivo tener una relación más estrecha con la realeza de Portugal. Él quería ser la mano derecha de los reyes. Entonces, los portugueses tenían una gran influencia en ese entonces y recursos muy fuertes para la navegación. Fue por esa razón que Cristóbal Colón andaba navegando y conociendo lo que podía, lo que estaba a su alcance, que la corona, los reyes de Portugal, le patrocinaban. Entonces, aquí viene algo que la gente no sabe. Nadie lo sabe, aparte de Cristóbal Colón y los que anduvieron con él. Bueno, y a los que ellos le hayan contado en aquel momento. Cristóbal Colón ya había navegado con los portugueses a América. Antes de ir a pedir el patrocinio y el financiamiento a la corona española, Cristóbal Colón ya había venido a América, ya conocía.
Y cuando fue a hablar con Juan II, si no me equivoco, de Portugal, le comentó su deseo de regresar a unas islas que en una de sus navegaciones, en la última de sus navegaciones, había logrado llegar. Le dijo que eso estaba en el mismo océano saliendo de Portugal, adelante en el océano Atlántico. Pero había un problema. Cristóbal Colón solo había visto algunas islas. Y para el rey era demasiado caro pagar una excursión de Cristóbal Colón, una aventura. Eran demasiados recursos para conquistar islas que solo tenían arenas, palmeras, por lo menos a lo lejos. Islas a las que se les daba la vuelta en un barco en 5 horas aproximadamente. Es decir, había que invertir demasiados recursos para eso. En aquel momento no se conocía América bajo ese nombre. De hecho, pues habían rumores de que habían tierras desconocidas, porque efectivamente ha habido otros navegantes, como los egipcios, los vikingos, los fenicios, si no me equivoco, que vinieron a América. Los grandes navegantes que ha habido acá en América, en el mundo, han venido a América. Entonces, Juan II de Portugal le dijo a Cristóbal Colón que no, que era demasiado caro. Entonces, por eso fue que Cristóbal Colón fue donde la reina Isabel de España y le doró la píldora, le dio vuelta a la tortilla. Y en vez de decirle que quería ir a unas islas que él había logrado visualizar a la distancia, le dijo que quería encontrar nuevas rutas comerciales hacia la India, porque en ese momento el comercio de las especias era algo bastante fuerte que había. Si no me equivoco, esto era una pelea que se tenía una rivalidad comercial entre España, Portugal, y no estoy muy seguro si los ingleses también. Entonces, como le vendió a la reina lo que la reina quería escuchar, obviamente le dijo que sí. Habrán pasado negociaciones, planes, etc. Entonces, Cristóbal Colón trabajó un tiempo para los portugueses en busca de tierras y conquistas, pero como no logró el financiamiento y los portugueses solo lo usaron, entonces los traicionó y se fue con la corona española. Fue así, entonces, como el 12 de octubre de 1492, fecha que creo que muchos la conocen, desembarcó Cristóbal Colón en las islas de Guanahani, o Watling, creo que también le dicen en inglés, que para Colón esas islas ya eran conocidas. Si no me equivoco, esas islas son de las Bahamas. Aunque él no había entrado a la isla, solo había visualizado con los portugueses desde mar adentro. Colón venía acompañado con sus marineros, con cartógrafos, con astrólogos, con astrónomos, con otros especialistas, hombres armados, etc. Entonces, cuando Cristóbal Colón llega, para los indios, pues definitivamente que fue algo totalmente nuevo. Ver hombres de piel blanca, de ojos de color azul, con trajes diferentes, graciosos para los indios, porque ellos andaban pues casi desnudos. Cascos, armaduras, espadas, cañones, armas de fuego, etc. No sabían ellos que venía un ataque, a excepción de aquellas tribus, de aquellos clanes de indios que habían escuchado a sus chamanes. Esto de los chamanes es algo que ya hablé en los programas anteriores, así que ahí pueden tener una referencia. Entonces, aquí yo he encontrado algo que me ha parecido bastante interesante. Muchas veces nosotros como salvadoreños nos hemos preguntado, y mucha gente se ha preguntado, los indios de dónde aparecieron. Pero voy a hablar de este caso únicamente de El Salvador. Interesante
que los indios conocidos, que eran tal vez de los más fuertes, que habían un montón de clanes, estos indios venían de México. Los pipiles eran mexicanos, pero en aquel tiempo obviamente México como nación no existía. Es decir, los pipiles que se asentaron en lo que ahora es El Salvador, que crearon el famoso señorío de Cuscatlán, venían del norte de América, del norte del continente, en este caso de México. A mí eso me pareció algo bien interesante, yo eso no lo sabía. No me lo enseñaron en el colegio. Cristóbal Colón y sus tripulantes se sorprendieron mucho al ver que los indios andaban diferentes joyas y ornamentos de oro, entre otras cosas, y preguntándose cómo podían andar así, semidesnudos, con algunos metales preciosos, que algo que era tan asediado por la corona española. Entonces, así las minas fueron explotadas por los españoles, fueron explotados por Cristóbal Colón. La tierra cuscatleca fue saqueada. Cuscatleca, para quienes no son salvadoreños, pues parte del centro de lo que ahora es El Salvador, había una región que se llamaba, unos le dicen Cuscatlán, otros le dicen Cuscatlán. Ahí averiguando un poco encontré un dato interesante, no me recuerdo todas las ciudades, pero al parecer Cuscatlán o Cuscatlán era, ¿cómo se dice?, parte de otras ciudades que están en Guatemala. Amatitlán es una, las otras no me recuerdo. Eso es algo que leí cuando comencé a investigar esto porque me apasionó un poco. Entonces, aquí hay otro dato interesante que no está en los libros. Cristóbal Colón se valió de la rivalidad que había entre los indios, que la mencioné en el programa anterior, para poner a unos indios contra otros. Es decir, yo les voy a ayudar a ustedes, les voy a dar armas, pero ustedes me van a ayudar a exterminar a sus enemigos. Y yo les voy a pagar, y esto, no sé qué es lo que les habrá ofrecido Cristóbal Colón en aquel momento, es decir, si les ofreció oro, pero armas definitivamente que les dio, porque eso era lo que les interesaba a los españoles, diezmar a los clanes indígenas. Por esa razón fue que en la conquista predominaron más los indios que los españoles. Los indios de prácticas maléficas que mencioné en el episodio 2, si no me equivoco, fueron los que acataron esta propuesta de Cristóbal Colón y lucharon contra su misma sangre, traicionaron a su misma sangre, matándose entre ellos mismos, precedidos por la ambición de lo que Cristóbal Colón les ofreció. Y detrás de esa traición y ambición está la fuerza maléfica, que ha sido el título primero de los 3 episodios que van en este momento. Y que ya dije a dónde se manejaba esa fuerza. Pueden verlo en el primer episodio. A ver, ok. Entonces, la reina de Castilla ordenó a los españoles fieles a la religión católica, no necesariamente de la nobleza, eso es importante aclararlo, a que se casaran con los indígenas para exigir y oprimir por medio del... Fíjense qué interesante es esto, que siempre se ha utilizado a la religión como una herramienta. Siempre se ha utilizado a la religión como un músculo del poder. Los músculos del poder económico son la política, la religión, el caos, entre otros. Cada uno tiene una función específica. Entonces, no fue aquí la excepción. La reina se valió de la religión y le dijo a estos españoles que se casaran con los indios para someterlos a través de la religión, a través de las armas, a través de la política. ¿Por qué? Porque iban a exigir, iban a oprimir para convencer a los indios de su ignorancia. Y aquí hay algo sumamente importante. Al día de hoy se habla mucho
Ok, perdón, aquí me están preguntando que si estos videos están en YouTube. Sí, están en YouTube. Lastimosamente, la aplicación de YouTube en el teléfono que transmite por YouTube el día de ahora está inestable y se ha desconectado varias veces. Al final optamos por dejarlo porque ya comenzamos y lo vamos a subir posteriormente. Ahí lo pueden ver. Entonces decía, lastimosamente hay una enfermedad moral que atañe y ataca a toda la parte sur del planeta, principalmente África y América Latina. Y es una discriminación. Y aquí es lo que quiero aclarar. En aquel momento, los españoles vieron como ignorantes a los indios. Y eso es algo, esa es una herencia maléfica, perversa, que persiste al día de hoy, lastimosamente. ¿Por qué? Los indios no eran ignorantes. De hecho, el mejor calendario que ha habido ancestral ha sido el calendario maya. No ha habido otro. Ni los egipcios, ni los aztecas, ni los, ¿cómo se llaman? Ni los incas, ni otras civilizaciones han tenido un calendario tan exacto como el calendario maya. Y esto lo digo fuera de cualquier orgullo y de cualquier pasión nacionalista. Estoy hablando de algo técnico. Los españoles no tenían un calendario así. Los españoles tampoco tenían una ciencia sagrada, una ciencia oculta y el respeto que había por la naturaleza. Los españoles no lo conocían y tampoco lo entendían. Habían ciencias, habían rituales, habían códices, habían reglas sociales, había una serie de cosas que los españoles no conocían, que no entendían. Y es muy triste. Yo recuerdo que en España a la gente latina de una forma despectiva le llaman sudacas. Entiendo que como suramericanos. Y es una forma despectiva que promulga la ignorancia en su desprecio. Y realmente, si los españoles no hubieran destruido toda este arte, toda esta cultura, los códices y todo lo que había, al punto, yo mencioné hace poco que en el Popol Vuh se mencionan estrellas que no fueron conocidas en Europa hasta que se conocieron, hasta que tuvieron telescopios. Y los mayas sí lo sabían, siendo indígenas, ignorantes según los españoles. Entonces, esto es algo bastante triste, es una herencia y este es uno de los grandes aprendizajes y enseñanzas que les quiero transmitir. El hombre blanco desprestigió al indio y desprestigió al negro y lo desprestigió porque lo vio de menos. Y esto es bien interesante también porque aquí a América vinieron otras civilizaciones. Hablaba de los vikingos, de los egipcios, de los fenicios, que de los fenicios no se ha encontrado nada. En cambio, se ha encontrado tabaco en las pirámides, que el tabaco es de aquí de América. Los vikingos, no recuerdo, creo que han encontrado barcos vikingos allá en Nueva York. Entonces, realmente, esta invasión española fue una barbarie, fue un acto pirata, delincuente, porque a diferencia de las otras culturas que respetaron al hombre que vivía en este continente, a sus culturas, a sus tradiciones, los españoles vinieron a saquear, vinieron a violar mujeres, vinieron a pasar enfermedades venéreas, enfermedades que aquí no existían, mataron a las personas autóctonas de este continente. Y detrás de ellos vinieron otros piratas
que hicieron lo mismo que hicieron los españoles, que voy a hablar de eso en un momento más adelante. Entonces, según la corona española, quería combatir aquello que para ellos era ignorancia, el respeto a la naturaleza y todo lo que acabo de comentar, que debían de ser educados en las costumbres españolas, porque esto es lo interesante de la discriminación. La discriminación siempre va a ver mal al que es diferente y siempre va a querer imponer su conocimiento encima de las tradiciones, costumbres y conocimientos de los otros, porque el que discrimina cree que él tiene la razón y cree que él está en lo cierto. Ok, entonces, como ya habían venido otras culturas acá y había habido mezclas, los españoles se dieron cuenta y encontraron acá en América rasgos egipcios que no eran propios de los indios, pero fue algo a lo que le restaron importancia. Cuando los españoles vinieron a América, se toparon con, fíjense esto es una de las cosas más bonitas que yo he visto, que he encontrado. Cuando los españoles vinieron a América, se toparon con costumbres, con seres extraños tierra adentro. Yo no sé si ustedes han escuchado el Skinwalker. Hay un programa, yo no sé si ya terminó, que se llama el Skinwalker, la hacienda o algo, es el rancho Skinwalker en el Discovery. Es muy, pero muy interesante. Entonces, ese tipo de seres se los encontraron los españoles aquí. Y salieron, pero corriendo, porque no les alcanzaban las piernas para correr. Animales diferentes, seres, sonidos, cosas inexplicables adentro de las selvas que no podían entender, que no sabían explicar y de los cuales algunos de los españoles que confrontaron esto, que lo vieron cara a cara, quedaron mentalmente desequilibrados. Otros quedaron enfermos, otros quedaron con fuertes fiebres. Y yo sé que aquí mucha gente va a traer a la mente una leyenda que es una mitología que es, pues parece ser que es de toda Centroamérica y de parte del Caribe. No sé cómo le llamarán en otros lugares, pero aquí le dicen la ciguanaba. Decía la gente que cuando alguien se encontraba con la ciguanaba, principalmente los hombres, porque la ciguanaba era una mujer que así me lo contaron a mí, así lo leí yo en el libro, una mujer que se presentaba muy bonita, que se le subía en el caballo a los hombres cuando la veían bonita, le ofrecían llevarla, y cuando ya estaba dentro del caballo, la mujer se convertía en un espanto. Y cuando los tocaba, la gente aquí dice que los jugó la ciguanaba, caían con fiebre. Entonces, eso pasó, efectivamente pasó, y les pasó a los españoles. Como ellos no entendían todo esto que pasaba, dictaminaron que todas estas tradiciones indígenas eran algo diabólico. Y eso sí es ignorancia. Fue dictaminado como algo diabólico por la religión católica que traían los españoles a base de muerte. Algo que subsiste al día de hoy, incluso lastimosamente por los mismos indígenas, por los mismos campesinos de estos países, negando sus raíces, su esencia y su propiedad. Hablo de países como El Salvador. Aquí la gente se avergüenza de sus tradiciones, se niegan sus costumbres, han mezclado, por ejemplo, el Día de la Cruz es un día pagano, completamente pagano, y no solamente de las costumbres indígenas, también es de las costumbres de Europa. Una costumbre pagana que se entrelazó con lo hicieron el Día de la Cruz. Entonces ahí hay una mezcla. Los indígenas fueron tomados entonces como esclavos. Los españoles, fíjense, aquí viene otro punto importante. Y estoy diciendo esto porque después lo voy a retomar para la famosa Casa de los Guirola y otras cuestiones. Los españoles les robaron las tierras a los indígenas. Y es algo que todavía al día de hoy ha sucedido.
porque vinieron posteriormente varias familias de Europa, principalmente de Europa, y se apropiaron de las tierras de los campesinos, allá por creo que 1800. Yo ese dato aquí lo tengo copiado porque lo investigué para podérselo dar. Entonces, eso es algo que se ha ido dando en el tiempo. A los españoles no les interesaba, sinceramente y realmente, inculcar la religión cristiana. Lo único que les interesaba era saquear el oro y quedarse con los recursos de los indios del nuevo continente descubierto. Y cualquier otro metal precioso, obviamente, que pudieran explotar. La reina tomó la decisión política estratégica de bautizar a más españoles para que se hicieran católicos y obligarlos de manera doble, una a través de la corona y otra a través de la religión, en el nombre de Dios, para que hicieran lo que a ella se le ocurriera. Y una vez bautizados, los mandaron a casarse con los indios de aquí de América. Así estaban obligados los españoles doblemente para hacer lo que la reina decía. Esta fue una práctica que se mantuvo hasta el siglo XX, y así fue como vinieron una cantidad de pobretones españoles de Europa, de ignorantes, abusadores, delincuentes y piratas de Europa. ¿Por qué lo digo de esta forma? No es una forma despectiva. Yo le voy a poner esto. Una persona roba por dos razones. La primera es porque es una persona con responsabilidades, abatida y que ya no ha encontrado alternativa para darle de comer a su familia, porque le pueden quitar la casa. Una persona desesperada en ese punto puede llegar al robo. Pero pasa algo. Cuando esta persona ha suplido esa carencia, esa necesidad, sigue buscando trabajo, sigue buscando la manera de poderse mantener por sí mismo, sin tener que incurrir a algo tan bochornoso. Esa es una. Y está la otra. Una persona, fuera de eso, que roba es una persona ignorante, sin escrúpulos, sin educación, sin valores, sin modales, sin empatía. Todo aquello que le ha costado a alguien todo el sumejo, toda su quincena, toda la semana de trabajo duro, viene el delincuente, lo roba y se lo lleva. Y el otro se queda obviamente triste, llorando. Entonces, estos españoles que vinieron bajo esos términos. Abusaron, violaron, robaron, saquearon. Y habiendo hecho todo eso, ni siquiera tuvieron la centésima parte de decencia de haber hecho algo por los indios. Los esclavizaron hasta la muerte, los persiguieron hasta la muerte, los catequizaron hasta la muerte. Por eso es que digo que estos europeos que vinieron fueron pobretones, ignorantes, abusadores, delincuentes y piratas, como las familias que posteriormente vinieron. Entonces, de esta manera, cualquier tonto puede hacerse millonario, porque si en base a robo, a asesinatos, a embustes, se van haciendo de un montón de recursos, como lo hicieron los españoles, como lo hicieron estas familias, posteriormente se hicieron económicamente poderosas, y el hambre, la ambición de dinero que tenían no paró hasta ahí. Les voy a dar un dato muy triste más adelante para complementar esto. Y el gran cómplice de esto, que también voy a hablar en siguientes programas, fue la Iglesia Católica, porque todo esto se hizo bajo la, ¿cómo dicen? La mirada gacha o el ojo gordo, algo por el estilo, de la Iglesia Católica, bajo el consentimiento de la Iglesia Católica, de sus curas, de sus obispos, de sus frailes. Todos ellos fueron cómplices de todo este abuso que se dio. Entonces, una vez casados los españoles, como la reina se los indicó,
iba a ser más fácil poder ser terratenientes, porque aquellos indios a los que no les pudieron quitar las tierras, por medio del matrimonio se las iban a quitar. Todas estas riquezas que lograban a través de los cultivos, pues obviamente era una parte se la mandaban a la corona española. Ahora, a los españoles sin títulos nobles, y aquí comenzamos a hacer un enlace con la famosa casa que me han pedido, aquellos españoles que no tenían títulos nobles, que habían sido desheredados de sus familias, hechos a un lado, pero que eran ambiciosos, la corona les ofreció las tierras de América en su favor. ¿Por qué? Si se casaban con los indios, se les endulzó el oído diciéndoles que serían partícipes del crecimiento económico de España y que esas tierras iban a pasar a ser parte de ellos. Y eso fue una bola que se fue corriendo generación tras generación. ¿Se imaginan ustedes? No fue de un continente a una isla, fue de continente a continente, con el hambre y con la ambición del oro, con la fiebre famosa del oro, de las tierras, de ser un señor, un amo y señor, un terrateniente, que no podían ser en Europa. Entonces todos esos pobretones, ignorantes, maleducados, piratas, se vinieron a América. Y eso creó una costumbre hasta como por 1900 más o menos, que siguieron, digo 1900 porque la independencia aquí fue el 15 de septiembre de 1821, y todavía siguieron viniendo españoles. Yo me acuerdo, dicen, ellos juran que fue un acto de amor venir a colonizar. Yo me acuerdo que a mí me contaron un relato sobre esto de los españoles que vinieron, que había un español allá por 1900. 1900 estoy hablando a principios del siglo, o creo que 1800. A finales de 1800, principios de 1900. Ese tipo agarraba el caballo y comenzaba a darle la vuelta a su hacienda, a ir a ver sus tierras. A donde le agarraba la noche, dormía con la india que estaba ahí. Al siguiente día se levantaba, comía, seguía. Y a donde le agarraba la noche, se quedaba en la casita de la india. Y así fueron naciendo un montón de niños blancos, ojitos azules, etc. Allá como al mes que le había dado la vuelta a toda la hacienda y que había embarazado no sé cuántas indias, el hombre descansaba un rato, el español, y volvía. Y ese señor me dijo, pues una de esas indias me dijo que era la abuela de él. A mí eso me pareció interesante. Préstame el cargador de la máquina. Me pareció algo impactante. Me quedo corto, la verdad, de palabras para decir la cantidad de abuso que hubo en relación a esto. A ver, denme un momento. Aquí está. Entonces decía, de esto también hubo otro dato interesante, porque la discriminación no fue únicamente hacia los indios, también fue hacia los hijos de los españoles y a los que estaban mezclados con españoles. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que la corona española exigió pureza de sangre. ¿Por qué era importante esa pureza de sangre? Porque obviamente un africano, un indígena, no iba a tener por qué estar retribuyendo la corona española, que le importaba, los reyes. Los hijos, ¿cómo se llamaban? Los hijos de los españoles con los indios, ¿cómo se llamaban? Mestizos eran, ¿no? A los mestizos tampoco les importaba, a los mulatos tampoco les importaba. A los criollos
Podría ser. Entonces, la reina comenzó a extender títulos de pureza de sangre española, porque obviamente el que era español enviado por la reina de sangre española, católico, etcétera, y de la corona española, ese sí iba a ser fiel a la reina. Entonces, la reina otorgaba estos títulos a los españoles de sangre pura para que vinieran a América y le rindieran tributo. Solo ellos podían ser propietarios de tierras. Solo ellos eran los que tenían el mayor poder acá en América. ¿Por qué? Porque obviamente eran los que iban a hacerle fieles a la corona. Sí. Dice Ania GZ, claro, los mestizos no tenían derechos, se los quitaban. Así es. Entonces se fijan ustedes cómo detrás del racismo y de todas las exclusiones que existen, económicas, sociales, culturales, religiosas, etcétera, hay una ambición detrás. Y eso ha creado una deuda permanente al día de hoy de España con América, porque fue un saqueo y un abuso espantoso. Y ya voy a hablar un poco más de esto. Ahora, lo que estoy diciendo es histórico, no es invento mío, no es que yo esté resentido con España, no, a mí eso no me interesa. Lo que yo estoy hablando es algo técnico y es una realidad, ¿sí? Ok, entonces, en las casas de tipo colonial que se construyeron, una preciosidad de casas, y aquí hay otra cosa bien interesante. Se crearon, yo les voy a decir así para que me lo puedan entender, se crearon sucursales de la corona española, los virreinatos, en México, en Cuba, en Perú y en Chile, si mal no me recuerdo. Y por eso es que en estos países actualmente existen una arquitectura, una historia muy bonita. Bueno, incluso acá en Guatemala, cerca de Guatemala, pues digo acá pues porque están a la par, fue la Capitanía General. Y El Salvador era una alcaldía. Entonces, toda esa belleza principalmente quedó en los virreinatos. México, Cuba, Chile, Perú y una parte, pues no conozco mucho Guatemala. Lo único que yo sé que tienen así como que muy colonial es Antigua Guatemala. No sé si hay otros lugares. Si alguien de Guatemala me lo puede decir, pues yo se lo voy a agradecer. Dice aquí Ania GZ, Nicaragua, en León y Granada. Pero no, ¿qué hubo ahí? Tiene razón, he escuchado eso, tiene toda la razón. Pero ¿qué es lo que hubo? Porque los virreinatos fueron en estos países y la capitanía fue en Guatemala. No sé qué habrá habido en Nicaragua. Si me lo comentan, pues se los voy a agradecer mucho. A ver, aquí me están pasando algo. El virreinato de Nueva España, extensión, comprendía México, América Central, excepto Panamá, las islas del Caribe, territorios del sur de Estados Unidos como California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida y parte de otros estados. Ok, gracias. A ver si me lo pusieron. En Nicaragua, León y Granada, lo único bueno que dejaron fue la arquitectura. Pero ¿por qué habrá sido? Ese es el dato que vale la pena mencionar. Si me lo escribe, pues se lo voy a agradecer mucho. De Colombia hay mucho mestizaje entre españoles, negros, que eran los esclavos africanos, y los indios de Colombia. Fíjense ustedes que es bien interesante esto. ¿Qué pasó? El Caribe. Sí, lo leí. Gracias. Fíjense qué interesante. ¿Quiénes son los pobres del continente de América? Los indios y los negros, punto. Todavía al día de hoy, las masas pobres de América son los indios y son los negros. ¿Cuántos? Yo voy a hablar de aquí, de este país, y he visto otros países también que están muy parecidos, bastantes. Yo aquí no conozco un indio que sea médico, que sea científico, que sea un gran abogado.
que sea un gran empresario. Fíjense, voy a decir esto y por favor no me lo tomen a mal, porque yo no lo digo de una manera despectiva. Aquí el campesino que ha logrado tener dinero ha sido porque comercializaron queso, crema, requesón, leche, carne, granos. Es gente que ha hecho plata, pero son comerciantes. No llegan ni siquiera a burgueses. Y lo interesante y muy lastimero de esto, ha habido gente que ha hecho sus fichitas, su dinerito, pero son pocas. Pero lo doloroso, lo triste de eso, es que es gente que llegó a tener dinero, pero siguen siendo ignorantes, siguen siendo maleducados, siguen siendo, no tienen academia, no tienen modales, no tienen valores sí tienen, no tienen algunas cuestiones de tipo, ¿cómo les puedo decir? Porque no quiero tampoco que se interprete mal. Bueno, no tienen un... No, gracias. No tienen... son varias cosas. Entonces, es gente que tiene dinero, pero no tiene estilo, no tiene clase, no tiene buen gusto. Es gente que ustedes lo ven que gastan grandes cantidades en algunos lugares. Yo la vez pasada estábamos con mi esposa, que casi me caigo de la silla de la indignación. Una de estas personas le quitó los zapatos al hijo y lo puso los zapatos cochinos encima de la mesa. Cochinos por la suela, pues si la suela, más de alguien alguna vez se habrá parado en algo que manche su decencia y su honor, ¿me entienden? Toda la basura, toda la suciedad que hay en el suelo, etcétera, y lo ponen encima de una mesa de un restaurante, aparte del, yo no sé si el que dueño de los zapatos se lavaba o no se lavaba los pies. Entonces es algo indecoroso, insalubre, etcétera, para el resto de los comensales. Es una falta de respeto total. Entonces, lastimosamente, aquí, y no lo digo por desprecio, sino que lo digo esperando a que digan, puchica, tienes razón, voy a educarme, así como lo hice yo. Con esa intención lo digo. Bueno, entonces en estas casas de tipo colonial, los que vivían ahí eran los peninsulares, los que miraban las películas del Zorro, esta película que es la que yo más me acuerdo porque vi varias, una donde sale Antonio Banderas. Sale Antonio Banderas y Anthony Hopkins y ¿cómo se llama? Se me ha olvidado, pero es una muchacha bien guapa la que sale ahí. El que era el Zorro y que se lo hereda a Antonio Banderas, pues yo entiendo que era peninsular porque vivía en una mansión preciosa. Catherine Zeta-Jones es la hija. Entonces, es lo mismo que les estoy diciendo. Aquí dice Ania, sí hubo en Nicaragua, dependíamos de la Capitanía de Guatemala. Pero ¿por qué habrá tenido Granada y León, creo que me dijo, ese desarrollo? Me ha dejado con la curiosidad. Ya lo voy a ver, si me queda tiempo lo voy a buscar en un momento. Entonces vivían peninsulares y sus hijos criollos. Y algunos mestizos que tenían la posibilidad de vivir en este tipo de construcciones. Esto solo era para los pudientes únicamente, y para los pudientes y de altos mandos. En alianza, eso era lo importante, en alianza con la corona española. Si le era fiel a la corona española, podía tener algunos privilegios. Los que vieron Los Piratas del Caribe, gracias, ahí dice Zeta Jones, muchas gracias, a Estratega Legal. Juana, me imagino que es porque... que ya no le he visto, Juana Cojulum, por el escudo y por lo que dice Estratega Legal. Virreinato de Nueva Granada. Hubo virreinato ahí.
En Colombia, creí que en Nicaragua, junto a Panamá, Ecuador y Venezuela en 1717, suspendido y restablecido en 1739 y finalizó en 1822 con la independencia de la Gran Colombia. Bueno, muchas gracias por el dato, se lo agradezco mucho. Y arriba escribió, en Colombia hay mucho mestizaje. Ya lo había visto. Ok. Bueno, entonces decíamos, lo que han visto los piratas del Caribe, cuando al capitán Barbosa, creo que era, un señor con una cara espantosa de pirata, que es el que le roba el perla negra a Jack Sparrow, creo que es en la película número 3, que ponen a Barbosa como un capitán o no sé qué cargo de la Armada inglesa. ¿Cómo es que un pirata podía llegar a ese punto? Obviamente porque habían intereses mancomunados de por medio. Pues era lo mismo que lo que les comento con la corona española. Entonces, construyeron catedrales, construyeron hospitales, construyeron escuelas, pero a estos lugares, bueno, los sacerdotes y los frailes, los monjes, catequizaban ahí a los peninsulares, a los criollos, que eran los hijos de los peninsulares, es decir, los peninsulares eran los españoles que venían de España. Los criollos eran los españoles de hijos, españoles hijos de peninsulares nacidos en América. Ya no tenían los mismos privilegios. A ver, me pasan algo acá, en un minuto. La maldición del perla negra. Esa es la primera. Gracias. Entonces, catedrales, universidades, escuelas eran para catequizar a los peninsulares, criollos y mestizos. A sus hijos los educaban en las academias que habían con la religión, pero a los indios y a los negros les daban una patada en las nalgas, simplemente. Entonces, esa discriminación de la misma Iglesia Católica, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ha venido desde entonces. Y desde entonces la Iglesia le ha venido dando una patada. Hasta cierto punto, después las cosas cambiaron. Pero esa parte de esa denigración, desprestigio, exclusión y racismo, que fue de la corona española, también vino de la religión. Y eso es algo que se mantuvo el día de hoy. Porque como lo decía lastimosamente, aquí en este país, los apellidos extraños y rimbombantes son don fulanito, don fulanito, don fulanito. Que don fulanito tiene dinero y se ha hecho millonario porque sus abuelos y sus tatarabuelos fueron piratas que les robaron las tierras a los indios, que los esclavizaron y que crecieron a través del dolor. ¿Y por qué digo esto? Ahora voy a revelar algo. En esta famosa casa de los Girola, y no es la única porque hay más, asustan. Y asustan, y esto es algo que yo me muero por contárselos, pero todavía no he llegado a ese programa. Me falta un poco. Esto fue porque sí hubo cuestiones maléficas. Asustan porque hubo cosas maléficas de índole, ¿cómo podría decir? Espiritual, por decirlo así, para que me lo puedan entender. Pero también asustan por otra cosa. Porque todo este sufrimiento de estos pobres indios, de estos pobres negros que fueron esclavizados, perseguidos, abusados, robados, ese sufrimiento se fue con ellos. ¿Sí? Estaban aquí los indios, vinieron aquí los piratas, ladrones, sinvergüenzas, ignorantes de Europa, le quitaron a los indios todo esto, y todo eso que les quitaron lo subió a ellos. La diferencia entre esto y esto se llama karma. Y ese karma prevalece todavía al día de hoy. Y les voy a explicar por qué. De estas famosas familias que vinieron aquí a El Salvador, esas fortunas prevalecen todavía.
Y la pobreza de todos estos indios que ha habido prevalece al día de hoy en El Salvador. Esa herencia que tuvieron, que creció por este robo, también fue una herencia que ha prevalecido. Toda esa gente, parte de esa gente, es la que se ha ido a los Estados Unidos, porque no han tenido oportunidades, no las tuvieron. Y estos piratas, estos ladrones que se hicieron ricos robando, que el robo heredado a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, es bien interesante que estas personas sin conciencia ahí andan meditando, que nosotros somos bien devotos, somos bien católicos, somos bien cristianos, nosotros celebramos toda la Semana Santa, vamos todos los domingos a misa. Bueno, todavía existe un gran desprestigio, todavía existe una gran exclusión. Y no es posible que se pongan a hablar y a llenarse la boca de las alabanzas del Señor y que por mi culpa y por mi gran culpa. Entonces, lo menos que podrían hacer estas personas es tener una conmiseración con todo el país, porque se robaron todo. No les dejaron nada. Allá anda la gente rota, que a veces no come. Esas cosas fueron cambiando poco a poco en el tiempo. Y lo que lo cambió fue toda la gente que se fue para los Estados Unidos. Que a la vida al campesino de aquí, de este país, le cambió. Yo entiendo que eso pasó en muchos países de América. Le cambió la vida. Porque dejaron de comer salteado por sus hijos que se fueron a trabajar duro, a trabajar sufriendo, a trabajar bajo condiciones que no eran las óptimas, a tener que irse de su país, porque en sus países no encontraron las oportunidades. Yo les quiero contar algo que he vivido en varias ocasiones. Me ha tocado asesorar a personas de bastante poder económico y yo me he quedado así, Dios mío, digo yo, ¿y cómo es posible que esta gente pueda tener tanto dinero? Y de verdad que yo no lo digo, pues ya les he dado a los dos lados, hoy les toca al otro. ¿Cómo puede tener tanto dinero si su capacidad intelectual no es grande? Si su compromiso con su negocio, con su superempresa no es grande. Entonces, ahí ustedes pueden deducir algunas cosas. Pero yo me he dado cuenta también de que ha habido empresas que son tan bonancibles, tan buenas, que caminan por sí solas, solo llegan a ordeñar a la vaca. Y solo ordeñan a la vaca y ya tienen, ¿me entienden? Entonces, aquí se ha dado un reinado, lastimosamente, de una herencia de la corona española. Aquí se han seguido dando los reinados empresariales, porque estos piratas, estos delincuentes que vinieron, estos ignorantes que vinieron de España, de Europa y de otros países, tuvieron a sus hijos, pero sus hijos no fueron muy listos y fueron los que administraron las empresas. Y estos se los han ido heredando a sus nietos, etcétera, pero no son lumbreras. Son personas que el karma, parte del karma de ellos, ha tenido que ver con drogas, con abusos entre familias. Abusos, me refiero adentro de sus mismas familias, abusos de diferentes tipos. Con familias completamente destruidas, con enfermedades que no tienen cura. Aquí yo he visto algunos casos de familias con muchísimo dinero que, aunque tienen todo el dinero que puedan necesitar para curar cualquier cosa, el dinero no les ha servido para absolutamente nada y han terminado en la muerte. Personas muy jóvenes, bastante jóvenes.
Eso es parte del karma de... No, porque este se va para allá. Aquí, pero eso, ahí. Gracias. Eso es parte de lo que han tenido que pagar. Cristal dice, hola, una pregunta, ¿cómo puedo limpiar las malas energías de otras personas? Bueno, mire, para Cristal y para todas las personas que quieran hacer sus consultas, me pueden escribir al 503, que es el código del Salvador, 7408-3962. 503-7408-3962. Ahí le puedo dar el precio para poder limpiar las malas energías. No enseño mi trabajo, así que no le puedo decir. Yo lo puedo hacer con usted con mucho gusto. Entonces, o parte de este mismo karma es el mismo monstruo devorador de la ambición que ha hecho que hayan pleitos entre estas familias, que hayan asesinatos de una familia a otra. ¿Sí? Okay. Y el problema de esto que comento, de que les dieron una patada a los indios y a los negros, y voy a hablar por mi país, aquí lastimosamente la Constitución ha prohibido, yo no sé si eso todavía existe, pero por mucho tiempo la Constitución prohibió a gente de raza negra. Entonces, pues eso fue después de que se constituyó como nación. Lastimosamente, el indígena, que después pasó a ser campesino, se acomodó a la pobreza y se acomodó a la ignorancia. Lastimosamente, esa es una verdad de este país. Y le dieron paso al... No puedo decir al resentimiento social, porque realmente el resentimiento no es social, sino que es un resentimiento económico. Miren, he hablado muchas veces de que este no es un sitio religioso. Si quieren hablar de religión, váyanse a una iglesia o váyanse a un templo. Pero este no es un lugar para eso. Ok. Ok. Bueno, acá dice Gemini, Google Gemini, que actualmente no hay leyes que prohíban la entrada de personas negras. Dice Ley de Migración 1933 y derogación de las leyes. Ok, gracias. Entonces, las familias criollas y peninsulares se unificaron en el siglo XVIII por exigencia del reino español, lo que llevó a certificaciones de sangre, que era lo que les hablaba hace un tiempo. Esto aseguraba que eran españoles puros para tener poder económico y social en base a la delincuencia de la corona española sobre las tierras de los indios de América. ¿Qué pasó ahí? Ok. Es decir, que ese certificado de sangre aseguraba que ese español no tenía mezcla judía, hereje, gitana, de negro, de indio, de nada por el estilo. La mala costumbre de robar el patrimonio y el recurso basado en el poder fue una herencia que dejó la corona española, como se los decía hace un momento. Hubo familias criollas expulsadas del reino, o por lo menos de los títulos, porque tenían mezclas que les hacían españoles impuros. Una vez esto se dio allá por el siglo XVIII más o menos, y anexado a las reformas de España, que España estaba imponiendo, debía haber una limpieza de sangre. Y adivinen qué trajo esta limpieza de sangre. Pues muerte. Todas estas cosas al final se volvieron una cuestión terrible, que cuando cayó el reino español y quedaron los peninsulares y los criollos, estas malas costumbres de desprestigio, exclusión, denigración quedaron, que es lo que les he estado comentando. El racismo era cuestión de ambición y de poder, y ha sido algo que se ha heredado todavía al día de ahora. Luego de esto, que se construyeron hospitales, etcétera,
Solo tenían acceso los hijos de los peninsulares y los criollos, y algunos mestizos que habían logrado poder por la fidelidad a la corona. Por eso podían tener poder económico. Pero los indios, los esclavos, los negros, solo podían entrar como servidumbre, solo podían entrar en calidad de esclavos. Y fíjense, esto yo ya lo había comentado, pero fue hace rato, así que lo voy a volver a comentar. Allá creo porque esto es algo que no lo he verificado en el caso del Caribe, pero me suena que ha de ser algo bastante parecido. En Brasil, hay una religión que se llama candomblé. Me contó a mí un brasileño negro, que como a los negros no los dejaban entrar a las iglesias de los portugueses, porque los portugueses los consideraban animales o los consideraban que no tenían alma, ellos no podían disfrutar de la gracia divina. Es decir, que la misma iglesia los denigró. La misma iglesia los desprestigió, la misma iglesia los excluyó. Y eso pasó igualmente con los indios. A raíz de eso, los negros hicieron su propia religión y agarraron un poquito del catolicismo, lo que lograron agarrar, y agarraron un poquito de sus tradiciones negras. Y con eso hicieron lo único que podían hacer, una mezcla. Y de ahí nació el candomblé. Si alguien me corrige, alguien del Caribe, se lo voy a agradecer. Deduzco que con la santería fue exactamente lo mismo. Y fíjense lo interesante de eso. Los tatarabuelos de los católicos de hoy, que fueron católicos, y también curas que tuvieron hijos, y obispos, etcétera, y papas, les impidieron a los negros que entraran a la iglesia porque los desprestigiaban de la peor manera. ¿Qué les tocó? Ellos también querían tener acceso a la divinidad como seres humanos. Pues hicieron lo que pudieron con lo que tenían y crearon sus propias religiones. ¿Qué pasa después? Vienen los mismos demonios de las mismas iglesias, de la misma religión, porque siempre he dicho esto, las iglesias están llenas de demonios. Todos los demonios creen que son santos, todos los demonios se dan de golpes en el pecho, Señor, perdóname por todo lo malo, y salen como un obispo allá en Italia, yo lo leí en una noticia, que los fines de semana se iba a los prostíbulos de Roma, el domingo llegaba, se confesaba y ya era puro. Ya era puro para dar misa. Entonces, ese acto demoníaco de este obispo es la misma cosa con toda la gente. Pues aquellos que le negaron la divinidad a los negros, porque los veían de menos, sus nietos ahora ven a esas religiones como la santería, costumbres, como les quieran llamar, a religiones como el candomblé, como el palo mayombe, el mojo, ujú, el vudú. No, eso es pecado, eso es del diablo. Y no fueron ustedes mismos los que les negaron a estas pobres personas a la divinidad, como que si ustedes fueran dueños de Dios. Eso es un error que yo no sé por qué todavía persiste en el catolicismo. Los católicos creen que ellos son los únicos que tienen derecho sobre Dios, creen que ellos son los secuestradores originales de Dios y que Dios solo está con ellos. Entonces, eso lastimosamente es algo que todavía existe. Solo los demonios no tienen conciencia, y los demonios que tienen conciencia es una conciencia para el mal. Carlos III pidió que se detuviera la conquista, toda esta barbarie que se estaba dando.
hacia los indígenas y los negros, que eran sacrificados públicamente en las plazas, familias completas, por oponerse a que les, fíjense qué interesante, por oponerse a que les quitaran sus tierras, al salvajismo explotador de los españoles, a que les quitaran sus riquezas, a que les destruyeran su cultura, sus códices, sus tradiciones. Por eso los azotaban en las plazas, los españoles. Entonces hubo una matanza terrible, una explotación de trabajo, poca alimentación para los indígenas, les daban únicamente lo mínimo necesario. Yo me acuerdo que ahí me comentó este mismo señor negro brasileño que hacían trabajar a los negros como esclavos para construir las iglesias, por ejemplo. Entraba un negro, ok, comienza a trabajar, sin comida, sin dormir. Allá yo no sé cuánto habrán durado estas pobres gente. De repente caía el negro muerto del techo, ¡plum! Va, ya se murió metan otro. Y así un negro tras otro negro tras otro negro. Eso me lo contó un señor negro de Brasil. Entonces, eso era algo espantoso. Y liderado. Y yo, ¿por qué menciono tanto la Iglesia Católica? Porque los que tenían el poder era la Iglesia Católica. Si hasta aquí en El Salvador, hasta allá por 1900, a finales de los 80, principios de los 90, la Iglesia Católica aquí todavía tenía un poder aplastante y abusador, abusivo. A ver, denme un segundo. Sí, acá me comentan que de hecho, en muchos lugares en El Salvador cobraban cofradías a los feligreses para que el muerto heredero de las tierras no se fuera al infierno. Quiere decir que la Iglesia Católica le decía al indígena, al campesino, bueno, mire, si quiere que su familiar se vaya al cielo, los extorsionaban diciéndole, pues bueno, deme una parte de sus tierras para la iglesia y entonces se va a ir para el cielo su familiar. Si usted no da nada, no se va a ir al cielo y se va a ir al infierno. Ahí vea usted lo que usted quiere. Eso era algo común en esa época. Y la salvación era un negocio, todavía es un negocio. Hay un documental que habla de eso en Cuba, me imagino que quisieron poner Emerson Saavedra. Ok, si da el nombre del documental Emerson, pues se lo voy a agradecer para poderlo ver. Dice Enrique Choto, y con la venida de mercaderes del Medio Oriente se acabó de fregar la situación de las poblaciones originarias. Fregar, en otros países le dicen a lavar, fregar nosotros le decimos aquí como a que se arruinó. Ok, bueno, voy a seguir. En este alto de las conquistas que pidió Carlos III, cada uno buscaba obviamente su propia ambición. Entonces la barbarie se detuvo por un tiempo. Luego continuó la construcción de universidades, etcétera, iglesias, escuelas, que eran financiadas por la corona española. Pero la corona española, perdón, la corona española ya estaba metida en un gran lío. ¿Por qué? Porque estaban comenzando a quedarse cortos. ¿Se imaginan ustedes toda la riqueza que tenían en España? De los cultivos, de las tierras, del oro, de los esclavos, de todo el comercio que se estaba dando, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, y aún así no les alcanzaba. Tengo entendido que parte de este oro fue pagado por la corona española a otros países con los que tenía deuda. Bueno, eso es cuestión de ellos, cómo lo hayan administrado. Sí, ni todo el oro que se habían llevado de aquí de América podía solventar todo el gasto que tenían. Todos los peninsulares que estaban en América era un gran gasto para la corona española. Entonces la corona española implementó una serie de reformas conocidas como las reformas borbónicas. Déjenme leerlo porque eso lo tengo aquí.
La reforma borbónicas entre Felipe V y Carlos III hasta 1700 aproximadamente estaban destinadas a modernizar la administración colonial. Esto tuvo un impacto muy fuerte que exacerbó las tensiones sociales y políticas, ya que estas reformas borbónicas aumentaron los impuestos y centralizaron el comercio, lo que perjudicó a los productores del añil y a los comerciantes locales. Entonces, si ustedes se fijan, aquí es donde la corona española comienza a atornillar, atornillar, atornillar. Entonces, la creación de nuevos monopolios comerciales limitó las oportunidades de los criollos y obviamente, ¿qué creen? ¿Que les gustó o que no les gustó? Generando resentimiento entre ellos hacia la administración española. Luego se dio la Revolución Francesa, que fue inspiración para los peninsulares y criollos. Se estaba dando una revolución en Francia, pues ellos también se podían revolucionar, ¿por qué no? Esa fue la inspiración. Pero España no se iba a quedar corta en esto, ni con las manos cruzadas. Entonces mandó enormes cantidades de ejércitos para imponer más represión a los mestizos y criollos, que fueron víctimas de ella. Cuando los peninsulares y criollos se vieron que España no les daba lo que ellos querían y que había diferentes conflictos internacionales de España con Francia, con Inglaterra, principalmente por las guerras napoleónicas, se comenzó a desatar la independencia de los países de América. Aún y cuando fueron enviados los ejércitos, España cayó como potencia. Entonces aquí les voy a hacer otra revelación que a mí me pareció muy interesante, porque en lo que yo estudié en el colegio, que era lo que sabía sobre esto, ahora me he culturizado un poco más con todo esto que he visto, me he dado cuenta de algo bien interesante, y es que la independencia de los países de América Latina fue gracias a Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Fue gracias a Napoleón Bonaparte, al pueblo francés y a la masonería. Le vamos a dar al César lo que es del César. Yo no soy devoto de la masonería. Estuve y me salí y quedé curado de por vida. ¿Por qué? Porque la masonería fue uno de los motores de la Revolución Francesa. Los otros, pues, fue el ciudadano francés. Y las guerras napoleónicas fueron las que debilitaron a la corona española. Si España no hubiera sido debilitada por Napoleón Bonaparte, la independencia o no se hubiera dado o se hubiera dado más adelante. Pero la corona española sufrió por eso, porque fue debilitada por un lado, por las guerras napoleónicas, y eso alebrestó a toda la trailada en América y la contaminaron. Y aquí hay otro dato interesante que me he dado cuenta, que la misma fuerza que llevó a que España se diera cuenta que América existía, a lo que le llaman el descubrimiento de América, fue la misma fuerza que provocó la independencia de la corona española. Eso se lo voy a dejar como deber. Bueno, para no hacer tan largo este programa, voy a terminar con esta parte y voy a hacer una segunda parte porque esto es bastante largo y es interesante. Esto se lo voy a leer porque aquí está. Esto lo tomé para complementar esta información. México intentó anexar a Centroamérica en 1822 por medio de un reinado o virreinato, y es desde ahí de donde viene una forma diferente de vernos entre nosotros, en México, Guatemala, los países de Centroamérica, como hermanos. México como virreinato, Guatemala como capitanía general y El Salvador. Y desde esta herencia española, de donde viene la minimización de los indígenas en algunas áreas de estos países o países enteros por parte de personas de origen europeo. Es decir, desde ahí viene la discriminación, porque el virreinato, es decir, México tuvo un desarrollo enorme y ciudades muy bonitas porque era el virreinato. Dice Ania GZ, pero está bonito e interesante. Bueno, pues miren, si no se aburren, doy un poquito más, con mucho gusto, porque falta bastante.
A ver, ayúdenme y denle like, como dicen otras personas, para que más personas entren. Y ayúdenme a compartirlo. Y yo con mucho gusto lo alargo. Bueno, voy a seguir entonces porque están pidiendo que siga yo con mucho gusto. Bueno, gracias a las personas porque veo ahí que dice acaba de recibir la donación de Top 2, me imagino, porque están haciendo algún tipo de aporte, se los agradezco mucho. Igualmente a uno que puso un sombrero y un bigote que me veía bien gracioso. Dice... Vlad Cannon Bet, apareció Vlad, tenía rato de no verlo. Ahí tenemos el caso de un reconocido sacerdote que recibió $100,000. Ese no me lo puedo ver. Si me cuenta cómo es, se lo agradeceré. Enrique Choto dice, inicialmente toda América fue otorgada a los españoles por el Santo Papa. Ok, excelente. Por ello protestaron los ingleses, los franceses y portugueses, por lo que se les asignó USA, Canadá y Brasil a ellos. Interesante dato, se lo agradezco mucho, Enrique. Bueno, voy a seguir entonces. Entonces les decía, el orgullo mexicano es grande, pues su orgullo nacionalista, pues son ellos, tienen derecho a su país y tienen de dónde, aquí decimos de dónde rascar. Rascar significa en este sentido tienen de dónde tener ese orgullo, porque como México fue un virreinato, pues su arquitectura fue maravillosa, y los mexicanos tienen algo muy bonito que nosotros los salvadoreños, aquí eso no existe lastimosamente, es que cuidan su patrimonio. Aquí, si le pueden, literalmente lo conté en el programa pasado, si le pueden pasar una aplanadora encima a las reliquias, no las de Harry Potter, a las reliquias de los indios, de los asentamientos, pues se la pasan encima y no ha pasado absolutamente nada. Qué lástima. Es una lástima de verdad. Y luego Guatemala, que también, pues Guatemala fue capitanía general, también tuvo sus construcciones y su desarrollo. Por eso esos dos países han tenido un desarrollo muy diferente a mi país, El Salvador. Con mucho respeto para Honduras, para Nicaragua, pues creo que no fue del mismo tamaño de lo que fue Guatemala y México, a excepción de lo que decía ahí BL no sé qué, GRZ, algo así era el nombre, que comentaba de León y Granada. Tiene toda la razón. Me voy a quedar pendiente para investigar ese dato que me dieron. Entonces, ahí ustedes pueden ver por qué tanto orgullo mexicano. Pues fue un virreinato. Guatemala, que tiene una riqueza increíble y maravillosa a nivel indígena. A mí me encanta Guatemala por eso. Yo aprendí algo muy cierto. Las diferencias son las que nos enriquecen. A mí me encanta escuchar a gente, a mí me encanta oír a gente que piensa diferente a mí. A gente que entabla un debate sano, no un debate fanático. Porque aprendo mucho y me gusta hablar con la gente indígena. Sus costumbres son muy bonitas, son muy interesantes. Y Guatemala tiene eso, que es envidiable, lastimosamente, y ya se van a dar cuenta más adelante por qué aquí eso no pasó. A ver, voy a terminar de leer lo que está escrito aquí. Normalmente la pobreza y la carencia académica es del indígena y la riqueza y la academia del blanco, y eso prevalece hoy en día. Pero lo peor de todo es que España le quitó toda o casi toda su riqueza cultural a los indígenas de América Latina. Ok. Entonces, el gobierno de México quiso establecer en Centroamérica con Iturbide, que entiendo que Iturbide fue un personaje importante para México. No sé si tuvo que ver con el primer grito, algo así, me recuerdo. Me disculpo si me equivoco. Entonces México quiso establecer en Centroamérica un gobierno con Iturbide como emperador. Fue resistido por Centroamérica, especialmente, adivinen por quién, por El Salvador. Así que El Salvador no le ha de haber caído muy bien a este señor.
Lo que llevó a enfrentamientos militares. Allá por 1823, con la caída de Iturbide y la disolución del Imperio Mexicano, Centroamérica declaró su independencia y formó las Provincias Unidas de Centroamérica, que más tarde se convertirían en la República Federal de Centroamérica. Entonces, es aquí donde vamos a pasar a hablar de 4 personajes. Miren, créanme que yo estoy muy emocionado por lo que viene. Y he querido dar esto para darles algo completo, para darles algo congruente, lógico, responsable, profesional. Vamos a hablar dentro de poco de 4 personajes que fueron muy famosos, unos aquí, otro en Sudamérica y otro en Centroamérica. Uno de ellos es el capitán general Gerardo Barrios. El otro es Francisco Morazán, que entiendo que este fue famoso en Centroamérica. José Matías Delgado. Fíjense que les voy a dar un pequeño adelanto. Uno de los personajes de la independencia que tenía uno de los mejores planes para este país, El Salvador, era José Matías Delgado. Y lastimosamente le dieron una patada, ya saben a dónde. Y no le hicieron caso y lo ignoraron. Y ahí se los voy a comentar un poco más adelante para no adelantarme. Y el otro personaje, el cuarto, es nada más y nada menos que Simón Bolívar. ¿Qué tiene que ver Simón Bolívar aquí? Eso lo vamos a ver en un próximo programa, no todavía. Bueno, voy a continuar. Quienes quieran hacer sus consultas con Mauricio Quiero Saber, me pueden escribir al 503-7408-3962. 503-7408-3962. Entonces, al final, los demás países centroamericanos se dieron cuenta que entrar a un virreinato, un reinado, un gobierno del mismo estilo con México era entrar al mismo estilo de lo que había con España. Entonces eso era algo que al final no iba a tener ningún sentido. Luego se hizo una unificación centroamericana liderada por Francisco Morazán y después cada región se independizó y con eso hubo otra gran matanza, pero cada país ya tenía su propia provincia. Entonces, esta independencia fue liderada, fíjense, aquí viene otra cosa, que eso a mí me lo enseñaron en este colegio de jesuitas en el que yo estudié, que se llama Externado. Ahí no me enseñaron valores patrios, no me enseñaron el amor al país, no me enseñaron absolutamente nada. De hecho, aquí es una costumbre que el día de la independencia, el 15 de septiembre, salen todos los colegios a marchar. Yo creo que esa es una costumbre que se da, creo que en toda Centroamérica. No sé cómo la hacen en México, sé que allá hacen una súper gran fiesta. Pero a mí lo que me enseñaron en aquel momento fue que yo como un niño, obviamente, pues yo así como que, ¿y esto qué? Pues estos personajes de la independencia no estaban luchando por el país, por El Salvador, por Cuscatlán o Cuscatlán, por los indios. Estaban luchando por sus intereses. Y tenían, los que me lo enseñaron en el colegio, tenían totalmente toda la razón. Porque esto que se vino dando de que los peninsulares, que los criollos, que daban duro, que la corona española, que solo los peninsulares podían, que solo ellos tenían poder, que solo ellos podían tener tierra, que solo ellos, llegó un momento en que dijeron los criollos, hasta aquí, estoy harto de eso ya. Quiero tener mis propias cosas. Entonces comenzó la pugna. Comenzó la pugna con la corona española hasta que se logró la independencia. Pero esta familia, es decir, aquí hay próceres, no me acuerdo cuántos son, pero detrás de esos próceres estaban esas familias de peninsulares y de criollos que fueron empujando, que financiaron, que tenían reuniones secretas hasta que se logró la independencia. Pero esa independencia era para hacer ellos sus amos y señores de sus tierras y ya no estarle teniendo que dar absolutamente nada a la corona española. Entonces realmente es bien triste cómo enseñan acá en el país, ay, los próceres como que si fueran los grandes héroes. Y realmente a los próceres no les importaban los indios. Ellos querían su dominio,
su territorio, su riqueza, su oro, sus cultivos, sus esclavos indios, su servidumbre indios. Es decir, que el sueño de la independencia realmente fue de un grupo, como se ha mantenido el día de hoy, para ellos mismos. Es decir, que realmente independencia que celebrar no hay. No hubo independencia. Ellos se independizaron. Entonces, eso ha creado una historia que no... Estas familias desarrollaron industria, comercio, empresas, construcciones aquí en el país, pero realmente eso no es una empresa privada. Eso es un país privado, privatizado. ¿Por qué? Porque cuando un ciudadano trabaja y lucha por su país, el beneficio es para todos sus habitantes. Pero aquí la pobreza comenzó cuando vino España. Cuando vino Cristóbal Colón comenzó la pobreza y todavía sigue igual. Porque ese beneficio nunca se vio. Solamente quedó en la privatización del país. La privatización que ha habido de este país. Y lo repito de nuevo, estoy hablando cosas históricas, técnicas, demostrables, con números, con hechos y con evidencia. No estoy hablando estupideces. Así que, al que le pica, por favor, rásquese. Porque esto es así y no es mi culpa. Yo no anduve metido en esas cosas. Entonces, aquí les voy a leer brevemente otra parte que tengo para completarles esto. Bueno, eso no lo sé. Ahí Black Cannon ha hecho un comentario que realmente yo eso no lo sé. Lo desconozco, así que por eso no lo voy a decir porque es un poco fuerte. Les voy a leer una parte para complementar lo que les he dicho, porque esto está escrito, esto no se lo voy a decir con las cartas, si está ahí de internet lo bajé. En 1881 y 1882, el gobierno del presidente Rafael Saldívar, pónganle atención a esto que les voy a leer, esto lo tomé del internet, es parte de la historia de este país. En 1881 y 1882, el gobierno del presidente Rafael Saldívar llevó a cabo la anulación de tierras comunales en El Salvador, que consistió en la extinción por decreto de las tierras comunales y ejidales consideradas aptas para el cultivo del café, sin compensación. Es decir, que dijeron que por ley le iban a quitar la tierra a los campesinos, a los indios, y no les iban a dar pero ni un 5 partido por la mitad, generando un profundo impacto social y económico que derivó en conflictos posteriores como el levantamiento campesino de 1932. Para las personas que son de otros países, este levantamiento campesino de 1932 se dio cuando había un general que se llamaba Maximiliano Hernández Martínez. Entonces, la gente estaba harta de tanto abuso, de tanta esclavitud que había, de que no había paga, que solo había pobreza, que los explotaban. Y la gente se levantó. Y este general hizo una matazón de indios, pero espantosa. Aquí tengo el dato, creo. No está aquí. Dice que se calcula que los muertos fueron, no sé si entre 20 y 30 mil o entre 25 y 30 mil. Los muertos a raíz de este levantamiento que hubo. Esta acción despojó a las comunidades indígenas y campesinas de la mayoría de sus tierras, que pasaron a ser propiedad de las 14 familias. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque ustedes van viendo cómo va hilando a esta famosa casa de los Girola que me pidieron que expusiera. Desde aquí es de donde viene toda la maraña entretejida de estas familias. Entonces, todas estas tierras pasaron a ser propiedad de estas 14 familias para constituir grandes haciendas cafetaleras.
Entonces, con esto, estas 14 familias construyeron grandes haciendas cafetaleras. La justificación oficial fue que las tierras comunales impedían el desarrollo agrícola y económico del país. Esto es historia lo que les estoy leyendo, esto no es invento mío. Además, se creó la institución donde se iban a registrar todo esto para que esto quedara legalizado. Estas nuevas propiedades, lo que provocó la pauperización y la marginación de las comunidades indígenas. Entonces, cuando se dio la independencia de El Salvador, de Guatemala, que logró ser una provincia ya libre completamente, en favor y beneficio de todos estos peninsulares y criollos que venían empujando. Se siguieron manteniendo las familias criollas y las familias peninsulares en el nivel más alto del poder, ahora sí con poder total y absoluto en El Salvador, que ya no dependían de nadie. Estos peninsulares eran lo de más alto rango que había acá y los criollos les rendían cuentas a los peninsulares porque esa había sido la costumbre, que eran los hijos a sus padres o los nietos a sus abuelos. A ver, un momento. Lo de la matanza de 1932, dice aquí en un periódico. Dependiendo de quién haga el cálculo, la cifra de víctimas de la represión oscila entre 5.000 y 35.000. Escribió el investigador Héctor Lindo en la revista Historia en enero-diciembre de 2004. Esto es tomado de un periódico que se llama La Prensa Gráfica. Gracias. Entonces, los indígenas estuvieron bajo el yugo de las familias criollas. Y de aquí en adelante es donde vienen las 14 familias famosas, entre ellos la familia Girola, que es de esta casa donde asustan. Entonces, ¿por qué estoy dando todo esto? Aquí ustedes se pueden ver que el pacto con el diablo no solo es lo único que hace que asusten en una casa, sino que todo el sufrimiento de estos indígenas y de estos campesinos creó ¿cómo les puedo decir esto? Un grito, un llamado de auxilio y un reclamo legítimo. Entonces, fíjense este otro dato interesante, yo no sé si lo sabían. El café fue traído a El Salvador por el capitán general Gerardo Barrios. Y de ese café hicieron una fortuna espantosamente grande estas 14 familias. ¿Y saben cómo se murió este capitán general Gerardo Barrios? Lo mandaron a matar. Gerardo Barrios entiendo que fue masón. Eso yo lo vi cuando yo estuve en la masonería, según recuerdo. Y ahí dicen que lo mataron porque se anduvo metiendo con una mujer casada, probablemente la mujer de alguno de estos ladrones. Pero eso es algo que yo les voy a confirmar. Entonces, en el tiempo del café, el azúcar, el bálsamo y el algodón, aquí en El Salvador fue una época bastante bonancible. Y estas familias hicieron una fortuna. Les quiero contar algo interesante y lastimero también. Tengo un amigo que es el hermano mayor del que sí es mi amigo, que es médico, que de cariño le decíamos Foncho. Este Ramón estudió medicina e hizo un estudio, una investigación por la cual entiendo que ganó un premio. Y es que la mayor cantidad de casos de, ¿cómo se llama esto? La enfermedad de los riñones, ¿cómo se llama? Gracias. Insuficiencia renal, venían del oriente del país. Entonces, en su estudio, él encontró que existía una relación directa entre las zonas, los enfermos y las algodoneras. Resulta ser que el veneno que regaban las avionetas en todas estas haciendas damnificó la tierra.
damnificó los mantos acuíferos que se llenaron de veneno. Y esta agua que tomaban estas personas envenenada les provocaba la insuficiencia renal, que tiene que ver otra vez con estas famosas 14 familias. Entonces, ustedes se van dando cuenta que esto va formando una avalancha que cada vez se va haciendo más grande, de una serie de irresponsabilidades. Internamente en El Salvador se mantuvieron los conflictos entre las familias de poder y se comenzaron a matar entre ellos. Esto lo voy a tocar más adelante. Se comenzaron a matar por el poder, por la ambición, por querer ser los únicos, por querer monopolizar los mercados, para ser los únicos exportadores de estos productos agrícolas. Los indígenas o campesinos se rebelaban de la explotación que había. Solo se exigía trabajo, 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 trabajo y trabajo. Y luego de años de represión, esto se convirtió en un resentimiento social, que para mí es económico, no social, creciente, que al final vino a desembocar en la famosa guerra civil de 1980-1992. Es decir, que no eran simplemente revoltosos, vagos que no tenían nada que hacer. Hay causas que motivaron a esta gente, causas dolorosas de años, de cientos de años. Entonces, aquí hay que ponerse únicamente la mano en la conciencia. Si el que me ve es un sinvergüenza que se mofa del sufrimiento de la gente, pues por lo menos miren, digan, pues si este Mauricio tiene razón, mis abuelos abusaron, yo soy santo, pero mis abuelos abusaron de todos estos indios, les voy a mandar a hacer escuelas de buena educación, porque van a hacer escuelas donde van a enseñar basura, mejor no las hagan, mejor hagan un basurero. Hospitales, clínicas, todo aquello que le permita a la gente. Tengan por seguro que esta gente no les va a querer quitar el poder, porque esta gente no tiene la misma enfermedad moral que ustedes tienen. Esta gente quiere salir adelante, quiere comer, quiere tener que comer todos los días, que vestirse, sobre todo ahora que están habiendo una gran cantidad de deportaciones y la economía salvadoreña se ha visto bastante afectada por esto. Entonces tengan por lo menos la conmiseración, pónganse la mano en la conciencia, porque ya se dieron cuenta de que todo lo que ustedes han sufrido como familia tiene que ver con eso y lo van a seguir sufriendo. Esto es bien interesante, porque estas familias que han robado todo esto no van a sufrir, su sufrimiento no va a terminar cuando se mueran. Van a nacer y van a nacer pobres. Y van a nacer en condiciones sumamente difíciles. Y van a nacer en planetas donde existe racismo. Y van a sufrir de las peores maneras que puede haber. Ténganlo por seguro, 1000% que así va a ser. Que ese Mauricio lo babosadas habla. No me crean. No me crean. Allá cuando estén, hay gente que viene que, ay Mauricio, ¿y yo por qué es que sufro tanto? Y le comienzo a ver, porque esto. Pues hoy la están pagando. Así la van a pagar. Y la van a pagar sus hijos y sus nietos. Y les quiero decir algo. Yo he conocido 2 personas que han sido de las familias más pudientes de este país. Enfermos. Y con todo el dinero que tenían, no se pudieron curar. He conocido a otro señor que también es de estas mismas familias, que ese hombre tuvo un conflicto interno por años, que a pesar de las barbaridades de dinero que tenía ese hombre, no fue feliz nunca. Ese conflicto, esa infidelidad, esa podredumbre en las drogas que tienen, son los gritos, son los lamentos de todas estas personas que han sufrido por las chanchadas que han hecho. Y esto se lo vuelvo a repetir, lo que estoy hablando se llama conciencia, no se llama comunismo. El comunismo se lo pueden guardar
Ya saben dónde. A mí ni me interesa ni el comunismo, ni me interesa el capitalismo, ni me interesa la izquierda, ni me interesa la derecha. No me interesa la política, ni tampoco me interesa quedar bien con nadie. Lo mío es la luz, y la luz es hacer conciencia, porque la conciencia es la que da claridad en la mente a las oscuridades y a las podredumbres que tienen una barbaridad de gente. Eso es lo que me interesa. Lo que cada quien haga con su vida, pues al final va a ser cuestión de ustedes, no mía. Dentro de esto que decía, que era trabajo, trabajo, trabajo para los indios y que apenas les daban de comer, todavía, hasta hace poco, la gente del campo se iba, previo a las Navidades, a cortar café, a cortar caña, al algodón que ya no se cultiva aquí, etcétera. Según las fechas de los cultivos, porque no todas tienen las mismas fechas. Dejaban a sus familias, se iban a trabajar a las siembras, para las cosechas, para tener que darles a sus hijos para Navidad, y no crean que eran grandes regalos, eran juguetes de plástico, chancletas de hule, una ropita que les compraban una vez por año. ¿Y saben qué eran lo que les daban de comer a esta gente, a estos campesinos que iban a estas famosas cortas? Frijoles podridos, con piedras, tortillas nacidas. Y esto no es invento mío. Esto, si ustedes van a hablar con alguien del campo, pueden tener esa experiencia de primera mano de parte de ellos, que es como yo la he tenido. Es decir, si quieren ser cabros, y si quieren ser maléficos, hagan un pequeñísimo examen de conciencia por lo menos. Tóquense el corazón. ¿Saben por qué? Hagan este ejercicio. Piensen que en el futuro o en la próxima vida ustedes van a estar en esa posición. Y créanme que ni siquiera les van a dar frijoles. Y ni siquiera les van a dar tortilla nacida. Puede ser que lo que les den sea algo peor o que no les den absolutamente nada. Estas personas dormían a la intemperie, debajo de la lluvia o con frío, porque aquí no hay invierno como hay en el norte o en el sur, pero allá por octubre pues se vienen los frentes fríos del norte del planeta, y hace un poquito de frío al que no estamos acostumbrados. Y las condiciones que les daban a esta gente eran condiciones paupérrimas. Por eso este país es tan pobre. Por eso este país es tan ignorante. ¿Entienden? Eso les ha pasado una factura a estas personas de diferentes maneras. Entonces, por lo menos porque ustedes van a pasar por lo mismo en otra vida, ya no van a nacer ricos, y no van a nacer ricos una vida. Por cada persona que ha sufrido por su causa, van a tener por lo menos una vida. Y tengan presente que son millones los que han sufrido esto, y que viene desde hace, ¿cuánto? 1492 creo que era, 500 años. Entonces tienen bastante para sufrir. Así que por lo menos hagan algo, ¿sí? Y, Dios mío, el gran poder del Señor, ya son casi las 12. Bueno, hoy sí me voy a quedar aquí porque ya es bastante tarde. Ni cuenta me había dado. Esto lo vamos a seguir posteriormente. Solo quiero terminar diciendo esto. Estas familias industrializaron para sus propios intereses, es lo que yo digo, son empresas privadas, es un país privado. Luego vinieron alemanes, ingleses, judíos, árabes a invertir o a asociarse con estas familias, con estos negocios, y a encontrar un crecimiento económico para ellos como extranjeros. Estos inmigrantes buscaban personas con dinero, que esto tiene que ver con estas familias, estas 14 familias, que venían a buscar indias con dinero, o familias criollas con dinero, o mestizos con dinero, para lograr una entrada y multiplicar su capital a costillas de los otros. Esto sucedió en el auge del café y la caña.
atrajo pobretones de Europa, comenzando por los españoles, que fueron robando y creando su fortuna en base a esto. Entonces, de aquí es de donde surgen estas famosas 14 familias, de estos orígenes y de estas raíces. Me voy a quedar aquí, no me había dado cuenta que ya era bastante tarde. Les agradezco a los que han permanecido pendientes. Como ahora es jueves y mañana es viernes y el sábado también tengo compromisos sociales, tal vez el domingo o la otra semana pueda continuar con la siguiente parte de la historia. Para aquellos que les picó, les recuerdo que lo que he dicho es historia y es un análisis de conciencia de la historia. No es invento mío, no es resentimiento, a mí eso no me importa, no me interesa. Se pueden enjabonar con eso si quieren, a mí no me interesa. Es historia lo que he hablado y un análisis consciente. Así que nos vemos próximamente y muchas gracias a todos. Hasta la próxima.